Un saludo muy especial a todas las personas que se unen a esta exégesis del Evangelio del domingo 14 del tiempo ordinario. El texto que vamos a leer en este domingo será el del Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos del 1 al 6. Les invito a que demos una leída general. El episodio que escucharemos en este domingo debió haber sucedido más o menos a un año de la vida pública de Jesús en Cafarnaún. Allí ha predicado el Evangelio y con su presencia ha realizado prodigios. Con su palabra ha expulsado demonios y ha curado a los enfermos. De hecho, dos de estos prodigios los hemos escuchado el domingo anterior. El de la mujer que ha tocado su manto y que fue curada, y luego el de la reanimación de la hija de Jairo. Allí en Cafarnaún las multitudes lo admiran, acuden a él, y estos sucesos comienzan a preocupar a las autoridades religiosas de Jerusalén, sobre todo por lo que enseña, aquello que Jesús hace, de hecho está en contraste con la tradición de los antiguos, con aquello que los rabinos, los escribas y los fariseos enseñan, aquellas personas que ostentan la sabiduría y la ley y la palabra de Dios. Incluso de frente a las necesidades del hombre, Jesús viola la ley del sábado y también frecuenta las casas de los publicanos y de los pecadores, acaricia a los leprosos, anuncia un rostro de Dios que ama a cada uno, un rostro de Dios diferente, y un Dios que no considera a ninguno inmundo. De hecho, la mujer que padece flujos de sangre es despreciada, ella misma se desprecia por ser inmunda a los ojos del mundo y a los ojos de Dios, y el Señor Jesús la trata como hija. El Señor Jesús propone una doctrina diferente en la que Dios no rechaza a ninguno y en la que perdona a los pecadores. Los perdona sin ni siquiera preguntar si están convertidos, si están arrepentidos. Primero perdona y después, cuando están envueltos en su amor, se dan cuenta estos pecadores de estar alejados de Dios y de sí mismos y se arrepienten de la situación en que se encuentran. Son conversos, no por las amenazas de Dios, sino por el amor de Dios. También vemos a Jesús que no practica el ayuno y además enseña esto a sus discípulos. Son estos y otros motivos suficientes para preocuparse por este hombre que está desviando al pueblo de la práctica religiosa tradicional. En efecto, un grupo de escribas y fariseos parten de Jerusalén para ir a poner alerta a la gente de frente al peligro que Jesús representa para su fe. Y la gente pues debió haber quedado sorprendida. Preguntarían, pero él es bueno, él hace el bien. Pero ellos dirían, no, es que él hace estos prodigios porque está unido a Belcebú. De hecho, para desviarlos de la fe, Belcebú le ha dado el poder de realizar estos prodigios. Belcebú era un dios adorado en tierra de los filisteos, en otra tierra, en tierra pagana, en la llanura del Sharón, en Ecrón. Y allí tenía inclusive un templo, y era el dios que curaba las enfermedades. Al escondido, seguramente, uno que otro hebreo iría allí a este templo. Cuando no recibía la gracia de su Dios, al escondido iba a ir a pedir allí ser curado por Belcebú en Ecrón. La autoridad religiosa está preocupada y a un cierto punto deciden efectivamente quitarlo de en medio. Estas noticias que circulaban sobre Jesús hacen que él se vuelva pues famoso en toda la Galilea, y esto comienza a preocupar a los familiares de Nazaret. Nazaret está lejos de Cafarnaún, donde está Jesús. Nazaret es un pueblito pequeño, una aldea pequeña, unos 300 habitantes, y está ubicado allá en la Baja Galilea.
Mm, ¿Qué hacen sus parientes cuando ven esto, cuando escuchan esto de Jesús? Ellos se mueven por clanes y hacen lo que los clanes hacen. Deben recuperar a uno de sus miembros que está en peligro. Ellos van a Cafarnaúm para llamarle la atención y llevarlo a casa, pero ellos regresan con las manos vacías. Jesús no se ha dejado capturar, no se ha dejado envolver de sus miedos y de sus proyectos, porque es esencialmente esto lo que hay en los familiares y en los paisanos de Jesús, un miedo, un temor. Quieren llevárselo de Cafarnaúm nuevamente a Nazaret, pero no lo logran. Jesús no se deja llevar por ellos. Y en cambio les hace a ellos comprender que Él ha dado inicio a una nueva familia. No es que refute su familia de sangre, no es que el Señor Jesús rechace a su familia biológica, a su familia de origen, sino que ésta debe dar su adhesión a una nueva familia. Es decir, ya no se trata, el tema fundamental del pasaje de hoy es reconocer que ya no se está llamado a ser de una familia biológica, sino que se está llamado a ser de una familia espiritual, la familia en el espíritu. Y es en este contexto que, después de haber realizado las dos curaciones que hemos escuchado el domingo anterior, Jesús decide volver a Nazaret. Después de más o menos de un año, de un tiempo de haber estado en Cafarnaúm, decide volver. ¿Y qué va a hacer allá? Él no ha ido en mucho tiempo. Y no ha ido cuando ellos querían llevarlo, cuando querían capturarlo. Ahora va por su propia voluntad. Y no era propiamente para hacer una visita a su madre, que tal vez estuviera un poco delicada o triste por no haber convencido a su hijo de regresar a casa. No es tampoco para visitar a sus familiares o amigos con los que compartió su infancia. El objetivo es otro. Veamos entonces qué sucede cuando él regresa a Nazaret. Comencemos en esta estructura del texto en el verso primero. Jesús sale de Cafarnaúm y va a Nazaret. Esto es más o menos 2 días de camino. Está distante. Jesús no va solo, lleva consigo a sus discípulos y tiene un objetivo muy claro. Pretende presentar a su familia natural, a sus paisanos, la nueva familia, la familia espiritual, que está compuesta de aquellos que han dado su adhesión, aquellos que han acogido la nueva propuesta del reino de Dios, compuesta por Pedro y Andrés, que han dejado sus redes, de Santiago y Juan, que han dejado a su padre, Zebedeo, en la barca, también de sus servidores, y compuesta por Leví, que ha dejado su trabajo como cobrador de impuestos. Ya Marcos nos ha mostrado cómo estos discípulos han dejado de alguna manera su familia de sangre biológica y se han adherido a Jesús y han compuesto una nueva familia, una familia espiritual. Jesús y los discípulos parten de Cafarnaúm, pasan por Magdala y luego atraviesan algunas montañas y un valle que hay entre ellas. Y el pasaje dice que llega a su patria. Aquí hay un detalle. No dice que haya vuelto a Nazaret, sino a su patria, patris. En griego, patris hace reclamo al padre y por lo tanto a la tradición. El grupo no llega en sábado, seguramente 1 o 2 días antes, y no se nos cuenta qué hizo durante ese día o durante esos días, qué discusiones tuvo en el camino, ni tampoco lo que sucedió en estos días. Jesús era allí conocido y seguramente era querido entre los suyos, pero lo importante no es esta visita formal. Hay algo más profundo. Tal vez entre sus parientes había quienes tuviesen un cierto resentimiento en lo que respecta a la confrontación con Jesús por haber escogido cambiar el lugar de su residencia o por el hecho de realizar allí prodigios en Cafarnaúm y no allá en su patria. La razón por la cual Jesús ha tomado esta decisión es fácil de intuir y se puede apreciar en los diferentes textos evangélicos.
Es que Nazaret es una pequeña aldea sobre las montañas y allí la mentalidad es cerrada, es hermética frente a las novedades y Jesús quiere transformarlo todo. La religiosidad tradicional ligada siempre a convicciones antiguas y adheridas en la mente y en el corazón no está abierta. Y si Jesús hubiera permanecido allí en Nazaret, se hubiese encerrado también su propuesta. El hecho es que la reputación que se había logrado en Cafarnaún también ya había llegado allí a Nazaret. La acogida que le han realizado al llegar allí, la que le han dado a Nazaret, ha sido ciertamente buena. María estaba feliz de volver a ver a su hijo y seguramente se esmeró por atenderlos de la mejor manera posible. Los problemas comenzaron en el día sábado, cuando, como era de costumbre, Jesús ha ido a la sinagoga para la celebración. Avancemos un poco más en la lectura y miremos la primera parte del verso 2. Se da entonces la incomprensión en el confronto con Jesús. No se ha manifestado una confrontación que no se ha manifestado antes, cuando él llegó a Nazaret. En el relato de Marcos resulta que él ha estado algunos días con su madre, con sus amigos, allí en su aldea, en su barrio, tranquilo. Ninguno ha tenido nada que decir o criticar en esta confrontación. El problema ha surgido cuando ha llegado el día sábado y cuando él en la sinagoga ha empezado a hablar. Dice el evangelista que muchos escuchándolo han permanecido asombrados. El verbo que está en el evangelio, en el texto original, no dice que estén maravillados por las cosas bellas que decían. No es taumatesein el verbo utilizado. ¿Qué significaría maravillados, estupefactos, asombrados? No, el verbo es exepleso, que significa han permanecido contrariados, heridos, chocados, y por aquello que él decía. ¿Qué es lo que ha herido su corazón? El verbo es diferente y la traducción a veces puede engañarnos. Unas traducciones como maravillados, sorprendidos, no dicen lo que verdaderamente sentían en su corazón. El verbo exepleso hace más referencia a que están chocados, se han llenado de alguna ira adentro. El evangelista no nos cuenta qué es lo que Jesús ha predicado, pero ciertamente él ha propuesto un mensaje que ha transmitido donde quiera que él ha ido, donde quiera que ha estado, es el mismo mensaje. Es un mensaje que ponía en discusión toda una mentalidad tradicionalista, una práctica religiosa sostenida, inentendible, un mensaje predicado por los rabinos y los escribas, acogido por todos como una verdad absoluta, ahora está puesto en contradicho. Jesús contradecía con argumentos todo esto. Está claro que aquellos que estaban en la sinagoga han quedado chocados. La imagen de Dios que él presentaba no era la de un Dios legislador, la de un Dios que fuera un juez severo que castigaba y condenaba a aquellos que osaban transgredir sus órdenes. No era la imagen de un Dios que premiaba al que tuviera ciertos méritos y que confería dones o milagros al que se portara mejor o rezara más. No. Era un Dios que amaba a cada hombre y que consideraba a todos los hombres sus hijos, que hacía salir su sol sobre malos y buenos, que llamaba a los pecadores hijos. Y esto era inaceptable para la religiosidad tradicional de los habitantes de Nazaret y de todo el pueblo de Israel, pero sobre todo para las personas tradicionalistas que habitaban allí, sobre estas montañas. Después también la observancia de los preceptos de la Torá. La Torá era una legislación que debía ser observada en todos sus más mínimos detalles, y Jesús ponía la Torá al servicio del hombre.
para el bien del hombre, el Señor ha dado a su pueblo la Torá. Y esto pues era contradecir todo lo que antes ellos tenían en su religiosidad. Y cuando se da cuenta de que estas disposiciones no favorecen la vida, ni la gloria, ni el gozo del hombre, quiere decir que la Torá ha sido mal interpretada. El sábado, por ejemplo, está al servicio del hombre, pero cuando por el contrario se da cuenta que el sábado no lleva al bien del hombre, quiere decir que no han comprendido, que no han entendido de forma correcta esta norma que Dios ha dictado. Después también la salvación reservada a los hijos de Abraham. Israel se ha convencido siempre de ser el pueblo escogido, en contraposición a los paganos. Y Dios había escogido a Israel, es decir, lo había privilegiado. Y Jesús dice, no, la vocación de Israel es al servicio de los paganos, para llevar también a los paganos las bendiciones de los hijos de Abraham. Todo esto no hacía más que herir el exclusivismo, la cerrazón, la separación que caracterizaba la mentalidad de este pueblo. Todo esto era puesto en discusión. Y hallamos aquí entonces la razón por la cual las personas que estaban en la sinagoga han refutado. Nosotros equiparados a los paganos, y que estos sean llamados hijos de Dios como nosotros, esto no. Seguramente debieron haber confrontado bastante esta posición de Jesús. De frente a esta novedad debieron haberse preguntado, ¿es justo esto que está diciendo o está equivocado? ¿Lo que Jesús hace y lo que dice está en lo correcto? Seguramente le pidieron explicaciones. Veamos ahora cuáles son las objeciones que presentan los paisanos de Jesús. Vamos a leer la segunda parte del verso 2 y el verso 3 en el capítulo 6. Los habitantes de Nazaret son personas buenas, pías, practicantes, cercanas a la sinagoga, cercanas a conocer y a buscar la palabra de Dios. Pero lastimosamente tienen miedo de que sean removidas y puestas en tela de juicio sus convicciones de siempre, lo que siempre han hecho, lo que siempre han pensado y lo que siempre han creído. Por esto, de frente a la novedad del mensaje de Jesús, argumentan una serie de objeciones que no eran propiamente clarificadoras, pero les servían a ellos para evadir la postura de Jesús, para autoconvencerse de estar en lo correcto y entonces sostenerse en no tener necesidad de dejarse envolver en el mensaje del Maestro. Es exactamente lo que sucede también hoy a los creyentes y a los no creyentes. De frente a la novedad del Evangelio, de frente al reclamo empeñativo que Jesús, con sus bienaventuranzas, se busca coger atajos, se busca escapatorias con diferentes preguntas y afirmaciones. Leamos la primera objeción, la primera pregunta que ellos proponen. ¿De dónde vienen estas cosas a este tal? Fijémonos que no dice a Jesús, sino a este. ¿Quién es este? Y ellos saben quién es. ¿Quién es este? ¿Y qué se cree? ¿Qué es lo que nos viene a enseñar? Él sabe cuáles son las cosas que atraen en la admiración de la gente de Cafarnaún. Cosas espectaculares, como los ven ellos, milagros o curaciones extraordinarias. ¿De dónde vienen estas cosas? La pregunta no es si son correctas, sino de dónde vienen. ¿Dónde radica la posibilidad de realizar estas cosas prodigiosas? Ya antes los maestros de la ley habían dado respuesta a esta pregunta diciendo que le venían del poder de Belcebú. La respuesta para ellos es reasegurante porque se asombran de las propuestas que él hace con su vida y con su palabra. Dicen, tiene razón, lo hemos escuchado ya por parte de los escribas y de los rabinos,
que son la autoridad religiosa constituida. Es una persona a falta de confianza. Aquí se derrumba una imagen de familia, de sangre, y ya se convierte en una persona a falta de confianza, porque está movido por Belcebú e interactúa con el príncipe de los demonios. ¿Qué tiene que ver esto? ¿De dónde vienen estas cosas? La pregunta justa no es de dónde viene esto, quién es este, sino su comportamiento de vida. ¿Crea gozo? ¿Crea sentido? ¿Da sentido a la existencia? ¿Lleva la paz y el amor y la armonía entre las personas? Estas son las preguntas justas, no de dónde viene. También hoy encontramos una misma objeción cuando nos encontramos de frente a uno que lleva una vida muy evangélica y cercana a Dios, y entonces nos presenta las exigencias del Evangelio. Y como no las queremos asumir o aceptar para nosotros, entonces comenzamos a decir: es presumido, es de derecha, es de izquierda, es un fanático, es un herético, es uno que quiere mostrarse, quiere llamar la atención. ¿Y qué tiene que ver esto? La pregunta es su comportamiento. ¿Es evangélico? ¿Su testimonio de vida refleja al Señor Dios, al Señor, al Hijo de Dios? ¿Su comportamiento está de acuerdo con la humanidad propuesta por Jesús? Esta es la pregunta que debe hacerse hoy. Y entonces ahora sí, se está confrontado para jugarse la vida de acuerdo a las propias convicciones. Hay una segunda objeción. ¿Qué base de sabiduría es esta que le ha sido dada? Es una pregunta por el mensaje. ¿De dónde ha aprendido este mensaje? ¿De dónde viene este mensaje? O sea, la pregunta no es si el mensaje es correcto, sino de dónde viene esto para quitarle la credibilidad. ¿Dónde lo ha adquirido? No viene de la autoridad religiosa constituida, no viene de los que nos han enseñado siempre, de los guías oficiales. Entonces no es confiable, no es lo tradicional, no es lo que hemos aprendido, lo que siempre hemos escuchado, no es lo que corresponde a nuestros razonamientos. Debían preguntarse no de dónde viene esta sabiduría, sino ¿es verdadera o es falsa? ¿Es justa o está equivocada? Hoy para el creyente la pregunta justa no es ¿es conforme o no con aquello que siempre ha sido enseñado? ¿Es conforme con lo que hemos aprendido en el catecismo desde niños? ¿Con lo que nos enseñaron antes? No, esta no es la pregunta justa. La pregunta justa es este nuevo rostro de Dios y de hombre que nos presenta, que nos viene propuesto, ¿es verdadero o no es verdadero? ¿Está conforme al Evangelio o tal vez no? Esta es la pregunta justa que el creyente debe hacer. ¿Cuántas veces nos sucede que de frente al mensaje evangélico comprendido hoy, y no como unos años antes, la objeción era es que así nos lo han hecho sentir, es que así lo hemos aprendido, es que así lo hemos hecho, es que así nos lo enseñaron? Para el no creyente, la pregunta justa debería ser: ¿el mensaje del Evangelio que yo escucho es humanizante? ¿Me lleva a tener una vida plena o tal vez no? No debe preguntarse de qué púlpito viene la predicación. Está claro que todos queremos que quien anuncia el Evangelio lo encarne, que sea así como lo ha hecho Jesús de Nazaret. Pero es con el Evangelio con quien nos debemos confrontar, no con la predicación de este padre o de este sacerdote, de este aquí o de este allá, o de aquel movimiento religioso, este movimiento religioso que dice esto, que dice aquello. Es con el Evangelio que nos debemos confrontar. No buscar excusas, no buscar objeciones para alejarte de esta propuesta, que seguramente te das cuenta que es bella. La propuesta de la vida donada, hecha por Jesús, ¿es más o es menos conforme a la identidad del ser humano? ¿Quién es más humano? Quien busca en todo momento estar en lugares de privilegio,
en tener poder, en que quiere hacer solo lo que él quiere, o el que actúa pensando en el bien y en la alegría del hermano? Esta es la pregunta justa que se debe hacer un no creyente. ¿Qué es lo que me hace más humano? No de dónde viene. Después hay otra pregunta sobre los prodigios realizados por su mano. ¿No es este el hijo del carpintero? Siempre son preguntas externas, objeciones externas. ¿Quién es este? Otra vez, no dice el nombre. Lo conocen, saben quién es, pero ahora dicen ¿quién es este? Es un carpintero que ha cambiado el mundo. Ninguno se lo esperaba, mucho menos los parientes allá en Nazaret. Notemos que no lo nombran, lo identifican con su profesión, que no es una profesión apreciada, porque en Israel cada familia más o menos reconocida tenía sus propiedades, su tierra, y quien era carpintero era uno que no tenía la tierra suficiente que le diera para vivir. El trabajo que realizaban los carpinteros era aquel que cada familia solicitaba por parte de aquellos que no tenían suficientes formas de vivir independientemente. Este es la constante tentación de banalizar, de desprestigiar a una persona o al mensaje, en este caso, por su condición social o por su trabajo. No es un rabino, no es un miembro del clero, no es un sacerdote que sale en televisión o que tenga un protagonismo relevante, no es una persona que haga esto o aquel prodigio, no es un escriba, no es un líder de la sinagoga, no pertenece a una élite, es simplemente un carpintero, uno que vale poco. No es esto lo que tiene importancia. Lo importante es aquello que dice, es aquello que hace. Es esto lo que debe ser examinado. De la misma manera también hoy existe la idea de refutar la adhesión a Cristo y se toman muchas excusas aparentes, por ejemplo, muchas de ellas por parte de los no creyentes. Se dice en la iglesia, no, la Inquisición, las cruzadas, los pecados de la iglesia, los enriquecimientos, el mal testimonio. Y todo esto terminan siendo excusas para no comprometerse con el Evangelio, para no confrontarnos con la propuesta evangélica. Es con el Evangelio que debemos confrontarnos, no con los sacerdotes, no con los religiosos. Este es el Hijo de María. Es otra objeción. Nunca un hijo era identificado con la madre, incluso si su padre hubiera muerto. Siempre se le identifica con el padre, hijo del propio padre, nunca de la madre. Cuando citan la madre es para decir que hay una paternidad dudosa, incierto, y por tanto es ofensiva. Después citan también a los hermanos, hermano de Santiago, de José, de Judas, de Simón. Nosotros sabemos de sus parientes. No sabemos cuál es el grado de parentesco que tienen, pero no sabemos cuál es el grado de parentesco entre Jesús y ellos. Pero los nombres son muy importantes. Son todos nombres hebreos que son muy tradicionales. Volvemos a lo tradicional. La familia de Jesús era toda tradicionalista. Podemos confrontar esto con el capítulo 7 del Evangelio de Juan, que dice que ni siquiera sus propios hermanos se habían adherido a él. Allí está presente la objeción por parte de los habitantes de Nazaret, cuando citan el nombre de los hermanos. Pero si es una familia tradicionalista, ¿qué es lo que está inventando? ¿Cómo se va a creer en ti si ni siquiera tus familiares confían en ti? Se escandalizaban de él. Es paradójico para Jesús, pero Jesús se vuelve un escándalo para su fe. Hay una forma de fe que está bien que permanezca escandalizada, una cierta fe presente incluso para los cristianos de hoy, que se debe dejar escandalizar por la novedad del Evangelio.
Hay ciertas formas tradicionales, ciertas creencias también que deben ser escandalizadas cuando se comprende, cuando se entiende, cuando se profundiza en el Evangelio. Hoy hay muchas prácticas, muchas formas de vivir la fe que ojalá fuesen escandalizadas por el Evangelio. Leemos ahora la respuesta que Jesús da, los últimos versos 4 al 6. Jesús había llegado a Nazaret junto con los 12 con mucha esperanza, con el corazón abierto, con una gran disposición. La conclusión de su viaje es muy amarga. Dice, citando un proverbio, un profeta no es despreciado más que en su propia patria, entre sus parientes y en su casa. Hay un reclamo semejante en el Evangelio según San Juan. La palabra vino a los suyos, pero los suyos no la acogieron. El pueblo que había sido preparado para acoger al Mesías no lo ha acogido, dice el evangelista Juan. En Cafarnaúm Jesús ha estado envuelto en conflictos dramáticos con la autoridad religiosa. Él había atacado el formalismo de los escribas y de los fariseos y había denunciado la hipocresía, la dureza de corazón, pero no había tenido problema con la gente simple, con la gente sencilla. Aquí en cambio Jesús tiene una experiencia muy dolorosa con los habitantes de su aldea, que no lo comprenden, que lo refutan. No hay de hecho referencias a la presencia de dirigentes religiosos, como en cambio sí lo había en Cafarnaúm. Aquí en cambio es la gente del pueblo que no acepta la novedad del Evangelio. Es la mentalidad del pequeño pueblo que espera las grandes cosas de la gente de afuera. La gente de lejos, los pueblos lejanos, ejercen siempre un encanto particular. Se crean fascinantes. Es eso que sucede muchas veces, en que creemos que los, digamos, de pueblos más pequeños creen que los que son de otro país, de otro lugar, de otro pueblo, son mejores y que traen siempre algo fascinante y especial. Son mejores que nosotros. Podemos incluso pensar también en las estrellas de nuestro tiempo, los jugadores de fútbol, las personas que tienen dinero, los ídolos. Parecen personas inalcanzables, inaccesibles, grandes, importantes, famosos, que se vuelven verdaderos mitos y leyendas. Y cuando se acercan y los conocemos, se les descubre todos sus límites y entonces toda esa apariencia de misterio se desvanece pronto. Algo así sucedía con los habitantes de Nazaret con respecto a su confrontación con Jesús. Y Jesús no ha podido realizar ningún prodigio. Solo impuso las manos a unos pocos enfermos y los ha curado. Atención, porque esto es importante. Quien realiza prodigios es la fe en el Evangelio. No milagros que vienen de fuera. El milagro, el prodigio, es el Evangelio cuando tú lo acoges y lo encarnas. Allí asistes a los verdaderos milagros. Donde es acogido el Evangelio nace un mundo nuevo, un mundo donde reinan el amor, la alegría, la paz, la humildad, el autocontrol, el dominio de sí mismo, el servicio gratuito y humilde al hermano, incluso al enemigo. Son estos los prodigios que el Evangelio crea. Si se refuta a Cristo y su palabra, si no se cree, si no se lee, si no se acerca a la palabra, entonces no sucederá nada. El mundo, la sociedad, las familias continúan con sus propios apetitos, con sus propias búsquedas. Y dice que se maravillaban de su incredulidad. Que Jesús se maravillaba de su incredulidad. Puede sucedernos también a nosotros, que por estar creyendo en que de la manera antigua y con la tradición antigua podemos obrar milagros y no darnos cuenta que es la palabra, la fe en la palabra de Dios la que hace el milagro de cambiar el corazón, podemos hacer que Jesús se maraville también de nuestra incredulidad. En el Evangelio
30 veces aparece el verbo maravillarse. 2 veces aplicado a Jesús. Jesús se maravilla 2 veces. Una es aquí en Nazaret. Se maravilla de su falta de fe. ¿Cómo van estas personas de Nazaret, que son buenas, a no acoger la novedad bella del Evangelio, del anuncio? Estas personas que son simples en su corazón, que son humildes, ¿cómo no lo van a aceptar? Es lo mismo que experimentamos los cristianos que creemos en el Evangelio y hemos comprendido la belleza del mensaje de Jesús, cuando nos maravillamos que la gente no lo acoja, no lo reciba. ¿Cómo es que estas personas, que las personas que son humildes y sencillas no son capaces de aceptar, no son capaces de entender, quieren continuar amarradas a una religión, a una religiosidad tradicional? La segunda vez en que Jesús se maravilla por la falta de fe es en la del centurión, un hombre pagano, un hombre de otra fe, un hombre de otra religión, un pagano que abre el corazón, que es capaz de entender la palabra de Dios, que se acerca a ella, que la conoce y que es capaz de reconocer en Jesús a su Salvador. Termina entonces como un fracaso el viaje de Jesús a su tierra, el viaje que ha hecho de Cafarnaún a Nazaret. Así se pensaría, así se ve externamente. Pero Jesús no se siente fracasado, no se desanima. Dice el pasaje evangélico que continuó por las aldeas y pueblos de alrededor, anunciando el mensaje de salvación, anunciando el Evangelio. Un feliz domingo para todos.